Trate para pasarlo a... Sí, vamos a... Sí. Bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Sí, la Biblia es un libro de esperanza. Es un libro realmente de esperanza. Sí. Sí. Sí, es curioso cómo tienen a la humanidad enredada en, si no es por el COVID, 2 años y pico con el COVID, ¿verdad? Con la pandemia, el cuento de la pandemia y asustando a la gente, encerrándolas en la casa. Y inmediatamente la guerra Rusia-Ucrania. O sea, ¿por qué quieren tener a la humanidad en temor? Asustada, escondida entre las casas. O sea, para mí hay un plan perverso, fraguado, ¿verdad? Sí, sí, muy bien. Ah, bueno, se me olvidó. Bien, vamos a dar inicio. Buenos días. Aquí estaba conversando con el hermano Marvin acerca de las situaciones mundiales, ¿verdad? Ustedes escucharon, los que iniciaron eh, la transmisión con nosotros, acerca de cómo el COVID primero y ahora la guerra Rusia-Ucrania distraen a las personas y a los pensamientos de las personas hacia cosas que procuran apartarlos del pensamiento del Señor. Ayer Marvin y yo estábamos escuchando una enseñanza y, y Marvin me compartía que para él fue una gran bendición, eh, valga la redundancia, la bendición que es la reunión en la iglesia, ¿verdad, Marvin? Eso es lo que me comentaba usted. Y cómo muchas personas desaprovechan la oportunidad que tienen de congregarse, ¿verdad? Perdón, que es una gran bendición. Y a veces no valoramos esa bendición que el Señor nos da, tanto a los que tenemos la responsabilidad al frente de la iglesia, al frente, en el púlpito, ¿verdad? Marvin, yo, Bolívar, etcétera, pero también los que escuchan el mensaje, o los que escuchan por las redes sociales también. Pero lo más importante es la participación en el culto dominical y cómo lo menospreciamos a veces. Y por otra parte, en lo que respecta a mí, una de las enseñanzas, lo que me llamó la atención es eso, mantener la mente, mantener los pensamientos en Cristo, ¿verdad? De que no haya otras cosas que nos distraigan, otras preocupaciones, pensamientos, el materialismo, el egoísmo, todas esas cosas que podrían distraer nuestro pensamiento de lo que realmente debemos tenerlo, ¿verdad? Pero gracias al Señor por esas enseñanzas. Si alguno de ustedes quiere participar, son enseñanzas que nos dan desde la República de Corea del Sur, por favor nos lo indica, nos manda un mensaje ahí, nos lo pone al pie y vamos a hacer llegar el enlace. El enlace es hasta cierto punto privado, pero por solicitud de ustedes se lo podemos hacer llegar, ¿verdad? Porque tampoco se puede hacer muy abierto. Pero es una gran bendición. Ayer vi que habíamos casi 180 personas conectadas. Y son las bendiciones que uno tiene que ver. Y uno diría, la pandemia, ¿qué problema la pandemia? ¿Qué, verdad? Y no, ha sido bendición porque eso ha obligado a las iglesias a usar recursos tecnológicos de Internet y proclamar el mensaje de esta manera. De hecho, ayer estaba revisando en el Facebook del Instituto Bíblico. La semana pasada hubo más de 80 personas. ¿Verdad? Qué bendición. Qué bendición. 80 personas a las cuales de otra manera tal vez no le llegamos. Entonces el Señor tiene todo bajo control y tenemos que aprender a ver las cosas según los ojos del Señor. Bien. Estamos viendo el tema del evangelismo, la predicación del evangelio. Ya hoy es el tercero, el cuarto miércoles que tratamos el tema. Alguien pensará, ¿por qué siempre hablan del evangelio? ¿Por qué repiten tanto el evangelio? ¿Por qué repiten tanto Génesis 3, Romanos 3:23? ¿Por qué hablan tanto de
porque esa es la esencia del mensaje cristiano. Esa es la verdad. El mensaje cristiano no es un mensaje de buenas obras o un mensaje de gánese la lotería o un mensaje de Dios lo va a bendecir materialmente y usted va a salir de la pobreza. La pobreza que el Señor quiere resolver es la pobreza espiritual. Eso es lo más importante. Y de hecho hoy vamos a iniciar con 2 citas bíblicas que algo tienen que ver con eso. Le voy a pedir a Marvin, si lo tiene por ahí, que me lea Lucas 9:56. 9:56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Se fueron a otra aldea. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. La bendición de este día, Señor, que es proclamar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, Señor. A todas las personas en todo lugar, Señor. Oramos, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía. Que el mensaje sea escuchado por corazones dispuestos, abiertos y preparados, Señor, para que reciban salvación. O para que confirmen, Señor, su fe en Cristo. Para que restaures la relación de las personas contigo, Señor. Para que se acerquen a la iglesia, Señor. Para que puedan ser bendecidos con esa bendición especial que solo en la iglesia se encuentra, Señor. Te adoramos, Señor. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vean qué interesante. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Si nosotros miramos con atención el contexto de esto, de este versículo 56, es porque el Señor iba de camino a Jerusalén. Ya eran sus últimos días, acá en la tierra, estaba pronto a iniciar lo que llamamos nosotros la Semana de la Pasión. Iba camino hacia Jerusalén. Y dice la Escritura que envió a unos discípulos, ahí el versículo 52, si quiere Marvin me lo lee. Y envió mensajeros delante de sí, los cuales fueron y entraron en una ciudad de los samaritanos para prevenirlos. ¿Y el 53? Mas no le recibieron, porque era su traza de ir a Jerusalén. Vean qué interesante. El Señor va camino a Jerusalén y le dice a unos discípulos que entren a una ciudad de samaritanos. Recordemos que los judíos y los samaritanos tenían un conflicto ahí personal, llamémoslo así, un conflicto civil, en el que unos rechazaban a los otros, en particular los judíos rechazaban a los samaritanos. Yo no sé si era tanto a la inversa, pero los judíos menospreciaban a los samaritanos porque los samaritanos eran descendientes de judíos, pero mezclados. O sea, ¿cómo se podría? Étnicamente mezclados. Eran descendientes los samaritanos de los judíos que quedaron en la zona de Judea cuando los babilonios los invadieron. Entonces ahí quedaron algunos y se mezclaron con gente de otros pueblos. Entonces ya no eran, digamos, ya no eran judíos puros. Entonces los judíos que se consideraban puros, que guardaban su genealogía, etc., menospreciaban a eso. Además los samaritanos tenían otro lugar de adoración. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 4, en el encuentro que el Señor tiene con la samaritana. Jesús envía a los discípulos a ese lugar. Esto es para indicarles qué tipo de ambiente encontraron los discípulos, un ambiente hostil. Ustedes que son judíos, porque vienen acá. Y el versículo 53 dice muy claro, no les recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, o sea, tenían pinta de que eran judíos y que iban camino a Jerusalén, y los samaritanos no reconocían a Jerusalén como la capital espiritual, llamémoslo así. Otra vez pueden estudiar eso en Juan capítulo 4, Evangelio de Juan. Entonces, no los reciben, y entonces los discípulos del Señor, nada menos que Juan y Jacobo, o sea, Juan, el discípulo amado, y Jacobo, su hermano, le dicen al Señor que ellos pueden hacer descender fuego del cielo y quemar a esa ciudad.
digamos, es una reacción muy humana, muy lógica, llamémoslo así, entre la debilidad y el pecado humano, no me reciben, que caiga fuego y los consuma. Y ese es el contexto, ese es el contexto. Pero entonces, el versículo 55 dice que el Señor los reprendió, los regañó. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y aquí viene la frase que nos compartió Marvin, versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y vean qué interesante esto que tiene que ver con el evangelismo, cómo el Señor Jesucristo a una ciudad, un pueblo, un grupo de personas que lo rechazaron, ¿verdad? Porque aquí ya lo dice, yo no lo estoy inventando, no lo recibieron, que lo rechazaron, el Señor dice, yo vine para salvar las almas. O sea, aún en personas que lo rechazan abiertamente, como es este caso, aún el Señor tiene, digamos, una buena actitud. ¿Cuál es el deseo del Señor ante estas personas que lo rechazaron? Y la misión, salvar las almas. Vean qué interesante, yo creo que esto es una lección que tiene que quedar para todos nosotros. Porque muchas veces nosotros abrigamos en nuestro corazón, digámoslo así, un mal deseo para con aquellas personas que se burlan del mensaje del Evangelio, para que aquellas personas que niegan la existencia de Dios, para aquellas personas que rechazan el mensaje y que rechazan a los mensajeros del Evangelio. Y sin embargo, que no se nos olvide que el Señor, el Hijo del Hombre, vino no para perder las almas, sino para salvarlas. Y el otro pasaje que quiero que Marvin nos lea es ahí mismo en Lucas capítulo 10, versículo 2. Si me hace el favor. 10, 2. Recuerden que el tema que estamos tratando es el tema del evangelismo. Y entonces el primer punto hoy, con base en esta cita bíblica de Lucas 9, 56, no discriminemos, donde el Señor no discrimina. Y bueno, voy a leerlo yo, creo que aquí atrás hay una. Le voy a dar una oportunidad a un tiempito a Marvin, porque su Biblia electrónica le está dando problemas. Había un Nuevo Testamento por ahí. Es el problema de transmitir en vivo, como les he dicho siempre, que se presentan en circunstancias no previstas. Bueno, les decía la importancia de que nosotros tengamos una actitud como la del Señor y tener claro el mensaje y la misión del Señor Jesucristo. Él vino a salvar las almas, no a perderlas, no a condenarlas, no a hacer un juicio discriminatorio. Él da la oportunidad de arrepentimiento, le da la oportunidad de que las personas escuchen el mensaje, decidan sobre lo que desean hacer. Creo que mejor aquel. No, está bien. Lucas 10, 2. Ve, encontramos más bien dos Biblias aquí. Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vean qué interesante, y esto es algo que yo me puse a pensar en estos días, porque uno a veces se limita mucho en cuanto a la visión humana que tiene respecto al evangelio y el evangelismo. El Señor dice, la mies a la verdad es mucha, ¿verdad? Y yo me puse a pensar que a veces uno cree que las personas que van a recibir salvación son pocas. Me vino a la mente, por ejemplo, ahí donde vive Marvin, en su barrio, que, digamos, uno puede pensar, es que ahí quién se va a convertir. Pero el Señor dice, la mies es mucha, o sea, hay que ver las cosas con los ojos de Dios. Él dice, hay mucha cosecha. Mies significa cosecha.
sea, hay mucha cosecha. Los obreros son pocos, eso sí está claro, ¿verdad? Vean que hoy está conmigo Marvin y ahorita no tarda en llegar doña Isabel, por ejemplo. Los obreros son pocos, pero la cosecha es mucha. Entonces yo me quedé pensando en eso, tanto de la misión del Señor, salvar las almas, como de que hay mucha cosecha. Entonces yo pensé, como decía aquel, a caray, ¿verdad? A caray, yo nunca había visto la respuesta a la predicación del Evangelio como algo abundante. Más bien, perdonen que lo admita públicamente, pero como algo escaso, ¿verdad? No sé, tal vez no, prejuicios, ¿verdad? Y sin embargo dice que el Señor que las cosechas muchas. Y de ahí en adelante, en el capítulo 10, vemos cómo el Señor envía a 70 obreros de dos en dos a predicar el Evangelio. Y bueno, ahí se desarrolla y me gusta mucho de lo que dice ahí. Digamos, el Señor les dice, primero yo los envío como corderos en medio de lobos. Olvídese que el ministerio y la predicación del Evangelio va a ser algo fácil, ¿verdad? Va a haber personas que nos van a acosar, va a haber personas que no les va a agradar el mensaje, pero no olvidemos que hay mucha cosecha. El Señor lo dijo. También dice el Señor, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. O sea, no piensen en los recursos materiales. Lo que hablan nuestros hermanos de Panamá y Corea, cuando uno está alineado con la voluntad del Señor, el Señor va a proveer los recursos. Y aquí lo estamos viendo. El Señor les dice muy claramente, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Y ahorita hablo del tema del saludo. Estoy en 10:4. O sea, no lleven nada de una previsión, más ropa, no lleven una previsión de alimento, no lleven una previsión de otro par de zapatos, lo que llevan puesto nada más. ¿Por qué? Porque cuando estamos predicando el Evangelio conforme a la voluntad de Dios, y lo digo así, conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los esfuerzos humanos, el Señor proveerá. Que eso es parte de lo que hemos estado aprendiendo en los últimos meses y años. La provisión del Señor, la bendición de la provisión del Señor. Y después dice, perdón, ahí mismo en el versículo 4, a nadie saludéis por el camino. Y esto para un latino sonaría raro. Voy a apuntar aquí los versículos que estamos viendo hoy. Lucas 9:56. Y ahorita estamos en Lucas 10:2 en adelante. Nada más como para hacer esta introducción de hoy. ¿Por qué dice no saludes por el camino? Y es que la tradición judía no era, ¿qué hubo, Marvin? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Y uno sigue caminando. En la tradición judía, cultural judía, el saludo era detenerse, conversar un buen rato, repasar toda la familia. Acuérdense que no había teléfonos celulares, ni correo electrónico, ni televisión. Entonces había que ponerse al tanto de todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, un saludo, no sé, era 1 hora, 2 horas de conversación, en realidad. Por eso el Señor les dice, para que no se sienta extraño eso, que no saluden por el camino. También él habla ahí, voy a hacer un resumen de lo que sigue acá. Él habla aquí de que donde los reciban en paz, que entren, que donde los rechacen, como lo rechazaron a él en Samaria, que simplemente dice sacude los pies, que aún el polvo de sus pies se lo sacuden. Es decir, si hay un rechazo a la palabra del Señor, la responsabilidad del mensajero terminó ahí. Que a veces nosotros nos preocupamos en demasía y somos tal vez irrespetuosamente insistentes para que las personas reciban a Cristo, que escuchen el mensaje. Porque el deseo de uno, claro que es que la gente reciba el mensaje, reciba perdón, reciba salvación. Ese es el deseo, el anhelo del corazón de Dios, ni siquiera de uno. Pero el Señor nos dice, bueno, le rechacen usted tranquilo, ya fue, ¿verdad? Que muy popular en el día se puede decir
no hacen caso de que le resbala, como decimos acá, sí que nos resbala, ya nos resbala, ¿verdad? Ya yo cumplí lo que el Señor me envió a hacer, ¿verdad? Y por otra parte, más bien donde los reciben, que reposen ahí, me llama la atención más bien que en esa porción de la Biblia, en Lucas capítulo 10, se habla mucho de los alimentos. Le dicen, lo que les den de comer, coman. Y me llamó la atención eso, porque donde los reciban, donde les den abrigo, el Señor dice varias veces, como 3 veces, coman lo que les den. O sea, el obrero que va a predicar el evangelio debe estar dispuesto a comer lo que la gente que lo recibe le sirva. Vean qué interesante, y me llama mucho la atención porque el Señor pudo haber dicho otra cosa. No sé, pudo haber dicho otra cosa, pero 3 veces habla coman de lo que les den. Y esto va mucho para muchos que van, se ponen a predicar y piden luz. Ajá. Piden comidas especiales y hoteles especiales. Y hasta cobran, ¿verdad? Y en cambio aquí no, aquí dice, donde lo reciban, hospédese y coma lo que le sirvan. O que le enseñan a uno, por ser hijo de un rey, tiene que comer lo mejor. Ajá. Y no, aquí, es más, lo pueden leer y ya después con calma y van a ver que por lo menos 3 veces menciona coma lo que le sirva, ¿verdad? ¿Verdad? Y después, a mí me llama la atención, bueno, ahí da el mensaje, porque necesito avanzar para ver unas citas bíblicas posteriormente, ¿verdad? Que a partir del versículo 17, Lucas 10, 17, vea, dice, tal vez si Marvin me lo lee 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, a unos demonios se nos sujetan en tu nombre. Ajá. ¿Cómo regresaron ellos? 10, 17. Con gozo. Vea qué interesante. El gozo del evangelio, si no lo tiene uno. Vean qué interesante. Vean qué interesante. Y pensemos un poquito más. Muy probablemente a algunos de ellos los rechazaron. Muy probablemente hubo lugares, hubo casas en las que no recibieron el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje de que el reino de Dios se había acercado, y sin embargo ellos regresan con gozo. Y a mí me llama también la atención eso. Vean qué interesante el gozo que produce el servicio al Señor. O mejor dicho, el servicio al Señor produce gozo. Vean qué interesante. Porque ahora yo, precisamente, nadie se está poniendo de acuerdo con todo eso. Sino yo le pone todo. Ahora que venía del mercado para acá, yo había gente que se bajaba de los carros y todo, y los vemos con una cara, un semblante como de preocupaciones, malas caras, no los ve gozosos. Uno ve a la mayoría de cristianos, ¿cómo está? Ah, yo voy a amanecer muy bien, a pesar de las necesidades que tengo. Ajá, exacto. ¿Sí? Porque el cristiano que tiene claro el mensaje del evangelio, tiene esto. No quiere decir que va a estar libre de problemas, porque ya que el Señor les dice, habrá lugares donde no lo reciban. Pero sin embargo ellos regresaron con gozo. Ahora, ¿cuál es la mayor bendición? Y eso está en el versículo 20. La mayor bendición para el mensajero, para el evangelista. ¿Qué es lo que dice ahí? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Ve? ¿A dónde está el verdadero valor? El nombre escrito en los cielos. Y creo que Filipenses 3:20, tal vez también si me lo busca Marvin, si me hace el favor. Pero vean qué interesante, ahora que muchas iglesias me hablan de que aplastar a Satanás y que lo tengo en el bolsillo y todo eso, en realidad ese no es el punto. El punto es que servimos al evangelio, lo hacemos con gozo, pero sobre todo esto. Filipenses 3:20
Ajá, dice, mas vuestra ciudadanía Sí. está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Que es un hombre que este es uno de los más maravillosos. Ujú. Sí. Saber que nosotros tenemos una ciudadanía. Ajá, exactamente. Ciudadanía en los cielos. ¿No? Usted andaba ahora, ciudadanía celestial. Usted andaba ahora, me dijo, renovando la cédula, ¿verdad? La cédula costarricense, que es lo que identifica que Marvin es ciudadano costarricense y que vive en tal lugar. Bueno, usted tiene una cédula mayor que esa que dice que es ciudadano del cielo. Y aquí lo estamos viendo en Lucas 10:20 y en Filipenses 3:20. Vean qué interesante, vea qué bendición para las personas que conocen el Evangelio, que predican el Evangelio, que tienen claro que el propósito es salvar almas, ¿verdad? Que tienen claro que hay una gran cosecha, y que el servir al Señor produce gozo. Vean qué maravilla, ¿verdad? O sea, yo no sé ni cómo expresarlo de otra manera, pero solo con esto, digamos, yo viviría feliz el día de hoy, sin más que eso, teniendo claro. Obviamente, aquí saltan preguntas, ¿verdad? Yo realmente tengo el mismo espíritu, el mismo deseo que el Señor tiene, que las almas reciban salvación en vez de mandar, pero mandar a que caiga fuego del cielo, ¿verdad? Y vean que lo dijo Juan y lo dijo Jacobo. Juan, el discípulo amado del Señor, el que escribió el Evangelio de Juan. Eso nos habla de que todos nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento del Señor, porque Juan en ese momento se apresuró. Y sin embargo, después, en la primera carta de Juan, habla intensamente del amor hacia las personas. Juan entendió la lección, Juan entendió Juan 3:16 perfectamente, ¿no? Por eso él lo deja escrito, Juan 3:16. Y ahí vemos la obra del Señor, porque si lo vemos cuando lo fueron el juez que lo iban que lo iban a coger, cuando le partió la oreja. Sí. No, y salieron huyendo, ¿verdad? Sí, y se están entrometiendo en lo que es de Dios. Exacto. Pero entonces vea cómo Juan, porque aquí vemos, vamos a ver dónde, para decirlo exactamente, a dónde está, para que después ustedes lo revisen en su casa. En Lucas 9:54, si me hace el favor, Marvin. Lucas 9:54 dice así: viendo esto, sus discípulos, Jacob y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estaban tomando la autoridad de Dios ellos. ¿Verdad? Pero vea el espíritu de ellos, nos rechazan al Señor, quémelos, ¿verdad? Es más, no quémelos, yo los quemo, ¿verdad? Y el Señor los corrige y dice, no, suave, un momentico, yo vine a salvar almas, no a perderlas. Y después este mismo Juan, que está ahí escrito, vean que estamos usando la escritura, ¿verdad? Este mismo Juan, que dice, nos rechazaron, caiga fuego del cielo. Después dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, etc. Y escribe la primera carta de Juan acerca del amor. O sea, Juan, de pasar de querer destruir a los que rechazan el Evangelio, pasó a comprender el amor de Dios. El dictador pasó a reconocer lo que Exactamente, qué bendición. O sea, hay qué cambio de mente. Esto es lo que nos han llamado la recreación. Y ahí tiene, dice, vino a salvar almas, todo lo contrario del enemigo. El enemigo vino a matar y a destruir. Ajá, el enemigo vino a matar y a destruir. Y eso es... Dios vino a salvar almas, a perdonarnos y a darnos salvación. Y Marvin, si quiere lea Juan capítulo 10, versículo 10.
El mismo Juan que quería fundir a las personas. Juan 10:10. Ajá. Es lo que usted acaba de mencionar. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ve qué cambio. Buenos días, doña Isa. Vean qué cambio. Y entonces aquí es donde hablamos de cambiar lo enraizado y la naturaleza para que haya una recreación. Eso le pasó a Juan. Juan lo vivió. Juan aquí quería destruir a los inconversos y pudo comprender, gracias al Señor, que el propósito era salvar las almas. Si Dios hubiera aceptado lo de Juan, hubiera aceptado lo de Juan, nosotros no estuviéramos, no hace rato que no estaríamos acá, ¿verdad? Porque, Marvin y doña Isa, estamos en Lucas capítulo 10. ¿Cuántas veces nos hablaron de Cristo y lo rechazamos? Por lo menos yo, no pocas, ¿verdad? No pocas, honestamente. Y yo... Lo rechazado y no, a mí todavía no, a mí no me interesa, yo primero voy a vivir mi vida. Bueno, lo que yo les he dicho, yo lo que decía es que yo no era tan malo para necesitar eso. Vea qué mentira, qué gran mentira de Satanás. No, si yo no tomo, yo no fumo, yo no soy tan malo para necesitar de Dios ni de Cristo. ¿Para qué? Ya sabemos cuánto cabeza la gente. Porque nos vamos a los 12. Sí, yo tenía mi propia religión. Eso era. ¿Sí? Entonces, claro, una religión que me convenía, porque era hecha a mi medida. Ese era el asunto. Se respeta porque yo la creo. Exactamente, sí. Y pone uno la barrera ahí para protección, ¿verdad? Para que nadie se meta en mi campo, ¿verdad? Entonces, pues hoy que estamos hablando un poco más del evangelismo, yo quisiera repetir cómo el Señor nos hace ver que Él vino para salvar las almas, no para perderlas. La actitud nuestra a veces de condenar a la gente, ¿verdad? Que creo que ayer habló uno de los pastores de eso, que la misión de la iglesia no es enjuiciar a nadie. La misión de la iglesia es dar el mensaje. Porque eso es lo que el Señor desea, salvar las almas. También el Señor nos dice en Lucas 10:2 que hay una gran cosecha, aunque uno no la esté viendo. Pero si Él dice que hay una gran cosecha, hay que creer que hay una gran cosecha, Él lo sabe. Obviamente que nos oriente, nos lleve hacia donde está esa cosecha, ¿verdad? Yo me pongo a pensar ahorita, Daniel, esta guerra, cuánta gente en este momento están, pues, tal vez arrepintiendo con miedo y temor para que la guerra se pare. También puede ser un principio para que vuelvan a la mirada a Dios, pedir perdón y a salvar todas las almas. Bueno, lo que hablábamos el domingo, Mateo capítulo 24, que nos dice que las guerras vendrán, no debemos temer, nos dice que es necesario que ocurra, pero nosotros debemos estar confiados en el Señor, ¿verdad? O sea, obviamente no es nada que le tenga que agradar a uno, una guerra, una situación de conflicto, de gente que está muriendo, gente inocente, que no tiene nada que ver con los que tomaron las decisiones. Pero el Señor dice que es necesario predicar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y después hablábamos en Lucas 10:17 que estas personas que fueron enviadas a predicar el Evangelio, cuando regresaron con gozo. Vean qué interesante. Vean qué interesante. A mí me pasó esas cosas que ocurren a veces. Testimonio. Una vez yo fui a donde el pastor Oscar Brenes, que usted lo conoce ahora, yo no sé si doña Isabel lo conoce, de allá de Boquerón. ¿No lo conoce? Oscar Brenes. No, bueno, una vez fui yo allá, bueno, Beatriz y yo fuimos, y fuimos a recorrer el barrio, a repartir tratados o invitar gente para ver, no me acuerdo. Y al regresar, cuando íbamos regresando a la casa, después de haber caminado por ahí, ¿verdad? Es un lugar
típicos de esa zona, puras cuestas, ¿verdad? Y frío, y que uno sale todo agitado, ¿verdad? Y Beatriz, que nos estaba esperando, bueno, y junto con doña Seidi, nos dice, ¿qué cara traen ustedes? ¿Una cara de contentera? Así nos dijo, una salida espontánea, ¿verdad? Pero los dos vienen con una cara de contentera, y yo pienso que era esto. O sea, no es que uno se lo proponga, que después de haber caminado, subido y bajado cuestas, uno debe venir cansado, ¿verdad? Pero yo creo que era esto. Dice un proverbio, el corazón alegre hermosea el rostro. Yo no sé si dice el corazón alegre, hermosea, o sea, lo hace ver hermoso. Es que delante de la cara usted lo ve cuando usted habla con una persona y le puso atención. Claro, ¿sí? Es que está recibiendo lo que uno tiene, ese gozo que uno tiene. Eso es parte, yo diría, de las recompensas de predicar el Evangelio. Y eso no tiene precio. Realmente eso no tiene precio. Bueno, el precio fue la sangre de Cristo, pero para uno no. No hay precio económico. Después también hablamos de que Lucas capítulo 10, versículo 20 dice que lo importante es que el nombre nuestro está escrito en los cielos. Eso es lo que es importante para nosotros, desde el punto de vista nuestro. No que voy a leerlo exactamente para no inventar. Dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10:20. O sea, ahí nos está poniendo que ponga los pies sobre la tierra. No se crean ustedes que no se crean tan importantes. Exactamente, que eso lo repite Filipenses 3:20. Que la mayoría de cristianos, yo he visto pastores, respeto y no hacen nombre, me han dicho que pareció el mensaje bravo, ¿verdad? Le llegó, ¿verdad? Ajá. Está mofando del mismo, se está tirando a él. Exacto. Sí, y dentro de todo esto, ahora que usted menciona esa anécdota, también yo recuerdo una anécdota de alguna vez un mensaje que yo di hace muchos años, pero era un mensaje de juicio, no de gracia. Y ahorita les comento por qué lo digo así. Era un mensaje de condenación, un mensaje de tratar, llamámoslo así, mal a la gente. Y cuando salimos de la iglesia, una señora me dice, qué buen mensaje dio usted hoy, bien garroteador. Dice. Y no. Ve lo que yo decía ahora, uno va creciendo progresivamente, porque el Señor no nos llamó a que descienda fuego del cielo. No nos llamó a hacer juicio. El juicio está en las manos de Dios y eso está escrito en Apocalipsis 20. Eso no me toca a mí. Lo que yo tengo que dar es un mensaje de gracia. La gracia del Señor, de misericordia. Que eso es el Evangelio, misericordia, gracia, amor, esperanza. La gente necesita escuchar esto, no esto. Esto ya, de por sí ya están separados de Dios. ¿Para qué les vamos a echar más leña a la hoguera? Y ya Romanos 3:23 nos dice que todos están destituidos de la gloria de Dios. Como el que dice que te dice que es malo, que por qué ya no me tengo que la que digamos en este mundo, bueno, lo de este mundo, pero también no estamos viendo lo que Sí, por supuesto, y eso está escrito y está dicho.
Pero ¿para qué como decirle a la gente que va para el infierno si definitivamente va a ir para el infierno? Lo que yo necesito saber no es que mi destino final espiritual es el infierno. Lo que yo necesito es que haya una salida en Cristo. Esa es la verdadera, la verdadera buena noticia que yo necesito escuchar. Pero es que nadie piensa que va a ir al infierno, sino que tenemos un Dios de amor, un Dios de paz, y Él no nos va a condenar a eso. Que podemos hacer y deshacer lo que nos dé la gana, nosotros y acá, en este mundo, pero que al final de cuentas, si me arrepiento, Dios me va a perdonar. Ajá. Sí, es que ese es el pensamiento religioso. Sí. El que yo tenía. El que me beneficia. El que me beneficia, me conviene pensar así. Porque no requiere que yo haga un sacrificio en dejar el guarda, el baile, en andar a ver chismes, hacer lo que yo quiero y al final de cuentas yo sé que Dios es amor y que como dicen, el Dios suyo es el Dios mío. Y Dios es amor. Y Dios no quiere eso para mí. Pero tampoco ellos hacen un cambio. Ajá. Y Dios está en todas partes. ¿Sí? Ajá. Y el sol sale para todos y Dios está para todos. Ajá. Pero se les olvida que la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. Pero es que nadie la lee, entonces no lo sabe. Y Él disciplina al que ama. Disciplina al que ama. Pero la raíz, ¿cuál es? No, el problema fundamental del hombre, ¿cuál es? Separado. Romanos 3:23. ¿Y por qué está separado de Dios? Vamos a hacer el examen a doña Isa. Doña Isa, estamos en vivo, así es que cuidado. ¿A dónde empieza todo? ¿En Génesis? ¿En cuál Génesis? ¿Génesis capítulo? 3. Con la caída. O sea, Génesis 3, del 1 al 6, es el pecado original. Original, que trae como consecuencia la separación de Dios. Entonces, el problema es esto. El problema de las personas está aquí, el problema espiritual está aquí, que se perdió la bendición de Génesis 1:27, lo que usted estaba mencionando. Es que la gente no ha entendido todavía ni siquiera esos dos versículos. ¿Por qué? Porque si ahora usted ve la mayoría de gente, bueno, hoy es día de ceniza, algo así es. Miércoles de ceniza, sí. Entonces, la mayoría de cristianos decimos, no sé para qué hacen eso, no sé para qué eso, no sé para qué el otro, y el otro, y siguen en lo mismo. O sea, estoy cayendo, estoy echando fuego. Ajá. Matar a almas, no las estoy valiendo. Sí. ¿Qué voy a hacer para que esta gente entienda eso? Esta es la condición espiritual de las personas. Sin Cristo. Están en Génesis 3. Lo que escuchábamos ayer en los mensajes, el egoísmo. Yo quiero hacer las cosas a mi manera. Yo no quiero que Dios dicte mi camino. Yo quiero tomar mi propio camino, que eso fue Génesis 3. Adán y Eva dijeron, ok, Dios me dijo, bueno, la serpiente le dijo a Adán y Eva, con que si comen de esa, siempre pasa, cuando estamos en vivo siempre entra una llamada. Cuando estamos en esa, la serpiente les dice, con que Dios les dijo que no comieran. No, coman. Y entonces lo que hizo el ser humano en ese momento fue pensar por sí mismo y decir, no, yo quiero ser como Dios. Yo quiero ser independiente de Dios. Yo no quiero sujetarme a lo que Dios me indica, aunque sea bueno. Una vez al año más. Entonces, ahí entró el pecado del mundo, ¿verdad? El que peca y reza empaca. Se hace la cadena totalmente. ¿Por qué es que pasan todas las cosas? ¿Por qué llegan las enfermedades? ¿Por qué todas las guerras, los terremotos, todo es a través de eso? Ok. Ahora, la gran bendición para seguir con esto aquí es Romanos 5:8. Tal vez si alguno de ustedes me lo lee, por favor. Ajá.
Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean qué interesante. El amor de Dios. De Dios. Y como siempre digo yo, la precisión de la Biblia. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Y qué? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores. Y ese es el vulgar timo de mucha gente. Dice, si yo siempre seré pecador. ¿O para qué yo voy a esta iglesia de ustedes son unos pecadores? Pero no estamos viendo. No sería en vano que Cristo hubiera muerto. Exactamente. O sea, vean cómo la misericordia de Dios y el amor de Dios llegó a tal extremo, a tal punto que aún siendo pecadores, como diciendo, a pesar de que son pecadores, el Señor entregó su vida por nosotros. Esa es la solución al pecado original. La muerte de Cristo en la cruz. Y es tan completa lo que nos dice Juan 19:30. Que volvemos a nuestro hermanito Juan, ¿verdad? Que primero que quería que cayera fuego del cielo, ¿verdad? Para consumir a los que los habían rechazado. Tal vez más porque los rechazaron a él, me imagino, estoy especulando, ¿verdad? No tanto que rechazaran al Señor, sino que lo rechazaran a él. Digo yo, ¿verdad? Ahí estoy especulando. Pero ese mismo Juan comprende el mensaje y ya en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, nos transcribe una frase del Señor que es así como contundente, un hachazo. ¿Verdad? Juan 19, 30, ¿lo tiene ahí? Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado. Consumado es. Todo está pagado. Esa expresión lo que quiere decir es todo está pagado. El término consumado es un término de contabilidad, donde ya no debe nada en la MUNI. ¿Verdad? Ahora que usted vaya a la MUNI, es que hablábamos de que ahora tiene que ir a hacer un pago a la municipalidad, ¿verdad? Y que usted llegue, le da el número de cédula y le dice, don Marvin, ya está pagado todo, no se preocupe, no hay deudas pendientes. Eso fue lo que hizo el Señor en la cruz. Una expresión contable, no hay deudas pendientes. La frase final para la salvación eterna. Exactamente. Y esta salvación está en Cristo. Entonces, ahora vemos ahí cómo, siguiendo ese camino que ustedes me han ayudado a seguir, cómo de pasar de desear que el fuego consuma a los pecadores, a que Juan mismo diga que todo fue consumado en la cruz del Calvario. El mismo Juan, el mismo que quería fuego sobre los y que matara a todos los que lo habían rechazado. Daniel, y eso nos pasa a nosotros. Fuego del cielo, que viene la gente de la iglesia. Después no ven a fijar, está yendo mal. Después no estoy pidiendo oración. Exacto. Y entonces caemos aquí a poder comprender qué es lo que el Señor quiere, salvar las almas. Y ahí, digamos, leámoslo otra vez ya para terminar y pasar con continuar con la segunda parte que ya esta no la transmitimos en vivo, ¿verdad, doña Isa? La que sigue. Lucas 9:36. Sí, señor. Es Porque el que Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. quedémonos con eso hoy, que el Hijo del Hombre vino para salvar las almas de los hombres, ¿verdad? No para perderlas. Quedémonos con eso, nosotros tenemos ese mensaje, podemos comprender por qué era necesario esa salvación. La situación espiritual de las personas, Romanos 3:23. Y oramos al Señor para que aquellas personas que escuchen o vean este mensaje puedan recibir gracia y puedan recibir salvación. Marvin, nos despide en oración, por favor. Dios, gracias por este momento tan especial, por entender hoy estos versículos que usted nos ha dado para reconocer que nosotros
lleva a través de usted y no por nuestras propias fuerzas. Padre, le pedimos que a todas las personas que nos estén escuchando, viéndonos, que esto, tanto como a nosotros, principalmente, nos quede grabados y enraizados en nuestros corazones y en nuestra mente, y a todos los que nos están escuchando y viendo también, ¿para qué? Para que también ustedes sean los que ustedes pueden llevar el Evangelio, porque la mies es mucha, los obreros habemos pocos. Le pedimos todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén.